Muchas son las interrogantes sobre lo que pasará el próximo 9 de noviembre. Ante la ilegalidad de convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, la ley de consultas yo no considero que sea inconstitucional, porque es una ley que se hace de acuerdo con la competencia que tiene el Estatuto de Autonomía de Cataluña y desarrolla unas formas de pronunciamiento, de participación política, que además es correcta y necesaria en los tiempos que tenemos. En la época de Franco, vamos, toda la cultura catalana, la lengua catalana y todo lo que tiene que ver con Cataluña fue suprimido y fue invadido, fue terrible. Bienvenidos a un programa más de Global 22, un programa de análisis del acontecer mundial. ¿Qué es lo que lleva a un pueblo a su libre autodeterminación? ¿Qué es lo que produce la secesión de un Estado respecto de otro? Esto y más en Cataluña, el programa de este día. Barcelona se rindió. Hace 300 años, un 11 de septiembre, las tropas del rey Felipe V avasallaron la ciudad. El monarca abolió las leyes y las instituciones catalanas. La Diada es el Día de Barcelona. No podía celebrarse una derrota. La primera conmemoración de la Diada fue en 1886, cuando en la parroquia de Santa María del Mar se rindió homenaje a los caídos en la batalla y cuyos cuerpos se encuentran enterrados justamente ahí. Al llegar la Segunda República en 1931, la Diada se convirtió en una fiesta nacionalista, coronada un año después con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pero el general Franco lo derogó en 1938 y prohibió al pueblo catalán la celebración del Día de Barcelona. Fueron años oscuros. En la época de Franco, vamos, toda la cultura catalana, la lengua catalana y todo lo que tiene que ver con Cataluña fue suprimido y fue invadido, fue terrible. Incluso Franco, para poder paliar la cultura catalana y poderla disolver, empezó a promover e incluso obligar la migración de gente de España a Cataluña, que venían de otras partes de Cataluña, que no eran catalanes y no sabían catalán, para diluir y para terminar con esta cultura. El pasado 11 de septiembre, más de 1 millón de personas ganaron las calles de Barcelona bajo el lema de Voto y Victoria para hacerse escuchar por el gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular. Todavía España tiene la actitud de la España imperial, de la España de hace 300-400 años, donde exijo las cosas porque yo quiero, sin dar razones, porque tengo el derecho de exigir. No ha habido ni un acercamiento del gobierno de Rajoy hacia Cataluña para decir, señores, a ver, ¿qué problema tienen? Vemos que se está manifestando la gente en la calle desde hace dos años con las diadas y de otra forma. ¿Qué necesidad? ¿Qué quieren? A ver cómo podemos negociar. No hay ningún acercamiento, solamente hay abusos. Se están acusando de cosas injurias que no son ciertas, se está creando la política del miedo, se está coaccionando, pero no hay ningún tipo de acercamiento. El 29 de septiembre, el gobierno central interpuso 2 recursos ante el Tribunal Constitucional de España por considerar que un referéndum para la autodeterminación de Cataluña es ilegal. El presidente de la región, Artur Mas, anunció entonces una consulta para el mismo 9 de noviembre de 2014. Aquí lo que se está haciendo a partir de 1980, cuando se vuelve de nuevo a implementar este día, es una reivindicación de poder volver a tener lo que perdimos. De entrada aquí, y que se entendía con esta negociación con el gobierno español, como se tenía con el gobierno de los Austrias antes de 1714. Artur Mas, presidente de Cataluña, presentó en Barcelona el Libro Blanco, un documento de 18 capítulos sobre defensa, seguridad social, viabilidad financiera, relaciones comerciales, integración a la Unión Europea, en caso de que algún día los catalanes logren ser un nuevo Estado.
Bueno, pues después de esta nota que preparó Yasmín Quirós y para hablar de la Diada y lo que representa este proceso de consultas en Cataluña, tenemos en el estudio a Ana Pi Murugó. Ella es coordinadora de la Asamblea Nacional de Cataluña en México, doctora en antropología. Bienvenida, Ana. Qué bueno que estás con nosotros para explicarnos lo que está pasando o lo que estamos por presenciar el 9 de noviembre. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Bueno, Ana, pues después de esta nota que veíamos sobre la Diada, querríamos saber cuál es el antecedente histórico que mueve a Cataluña a reivindicar un derecho nacionalista respecto a la libre autodeterminación. Sí, en los inicios de, por ejemplo, lo que se llama la Diada Nacional de Cataluña, el 11 de septiembre, nacen a partir de la pérdida y la aniquilación de las estructuras políticas y de Estado de Cataluña en 1714, ¿no? La cultura, las instituciones políticas, judiciales catalanas fueron abolidas por la llegada al gobierno de manera violenta, obviamente, por la monarquía borbónica. Entonces sucedió la caída de Barcelona, o sea, la capital del país, en 1714, el 11 de septiembre. Es desde entonces y sobre todo después de la dictadura de Franco que el pueblo catalán cada 11 de septiembre sale a la calle para reivindicar que seguimos siendo un país. O sea, a pesar de que desde el 1714 se quiso aniquilar todas las constituciones políticas, culturales de Cataluña, seguimos existiendo y queremos ser reconocidos. No es, como se ha llamado, una celebración de una pérdida, sino el decir no hemos perdido, seguimos aquí. Los 2 últimos años, por ejemplo, en la primera manifestación del 2013, con el lema de Cataluña, nuevo Estado de Europa, 1.500.000 personas, casi 2 millones de personas salieron a la calle en Barcelona para reivindicar que querían ser un Estado y querían ser reconocidos. Y también en el año pasado se hizo la Vía Catalana, que convocó también a casi 2 millones de personas que, unidas de las manos, hicieron una cadena humana y recorrieron 400 kilómetros de la geografía catalana de norte a sur para mostrar esto. Y este año, el 11 de septiembre también, en Barcelona, la capital, la que fue en 1714 quiso que fuéramos aniquilados, se hizo una V chica, que con los colores de la bandera catalana es la que yo traigo aquí, es la bandera con las 4 franjas rojas, ¿no? Y convocó a la gente que íbamos vestidos de color amarillo o de color rojo para hacer esta V de victoria, de voluntad y de votar, porque lo que ahora el pueblo catalán quiere es votar, el derecho a decidir. ¿Nos podrías decir un poco la edad que han establecido para esta consulta? Sí, ya no es consulta, es un proceso de representación, porque el gobierno español no permite utilizar el censo, por ejemplo, tampoco permite que haya funcionarios en casillas, pero es una consulta, un proceso democrático en el cual por primera vez van a poder votar los residentes en Cataluña que tengan más de 16 años. Muy bien, va a ser el 9 de noviembre, ¿no? Que la edad mínima siempre sabemos que es 18 años en España, pero ahora a 16. ¿Qué te parece, Ana, que me acompañas a hacer una pausa y regresamos? El Consejo para la Transición Nacional estima que el costo inicial para la independencia de Cataluña sería de unos 5.000 millones de euros al mes si no se da el acuerdo con el Estado español. Pero si se consolida este Estado, tendría ganancias fiscales por los 11.500 millones de euros al año. Si se separa Cataluña de España, la pérdida económica sería sensible. Cataluña es una de las regiones más ricas de este país y le representa el 19.5% del Producto Interno Bruto.
Bueno, pues estamos de vuelta y ahora lo que nos gustaría saber, Ana, es cuáles serían las diferencias entre el proceso de consulta en Cataluña y el proceso de referéndum que llevó a cabo hace poco Escocia. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos posturas? Hay unas diferencias que es importante comentar respecto al proceso de independencia y al referéndum que tuvo Escocia hace 2 meses. Por ejemplo, en el caso de Escocia fueron los partidos políticos los que propugnaron este referéndum, es decir, sí o no. En cambio, en el proceso catalán es la sociedad civil la que está empujando a los partidos, a los representantes, a los que hemos votado, para que digan: necesitamos el derecho a decidir, queremos votar. Esta es una de las diferencias. Obviamente, otra de las diferencias es que Gran Bretaña permitió, por un ejemplo de querer a la democracia más que al país. Por ejemplo, David Cameron fue muy claro, dijo: yo quiero mucho a los escoceses, quiero que permanezcamos juntos, pero antes quiero la democracia. Y entonces considero que lo que es pertinente es que la gente pueda votar y que el proceso democrático diga lo que es así. Y en Cataluña esto no ha sucedido. El gobierno español no ha permitido ni una consulta ni un referéndum. Y también cabe mencionar que en el caso catalán no tiene una pregunta binaria. No es como en el caso de Escocia o en el caso de Quebec, que se le preguntaba a la gente: ¿quiere que Cataluña o Escocia sea un Estado independiente? Y contestaba sí o no. La boleta o la papeleta para la cual nosotros votaremos el día 9 de noviembre tiene 2 preguntas. Una es: ¿quieres que Cataluña sea un Estado? Tienes la opción de decir sí o no. Si dices sí, tienes la opción de decir... La siguiente pregunta es: ¿quieres que Cataluña sea independiente? Sí o no. Con ello se quiere conocer, auscultar a la ciudadanía de Cataluña y que todas las voces estén presentes. La gente que no quiere la independencia, ni mucho menos, quiere seguir tal como está Cataluña, la gente que posiblemente quiera un Estado federal y la gente que quiere la independencia, que quiere que seamos una nación y ya un país independiente. Eso es un poco, por esto es el pin que llevo, de sí al cuadrado, o sea, la Asamblea Nacional Catalana a México y la Asamblea Nacional Catalana, obviamente, lo que propugna es que ahora que podemos votar... Ahora estamos viendo los 2 prendedores que portas, uno el de la bandera precisamente catalana con la estrella que representa esta independencia tan ansiada y el sí al cuadrado para contestar sí a las 2 preguntas que acabas de comentar. Exactamente, porque hay la posibilidad de contestar a 2 preguntas. Entonces, los que queremos seguir en este proceso independentista, lo que queremos y lo que vamos a hacer es votar sí, sí, por eso sí al cuadrado. Y es interesante observar cómo Arturo Mas, el presidente de la Generalitat catalana, convocó a 20.000 voluntarios para levantar este censo de la consulta el 9 de noviembre y hasta la fecha iban más de 34.000 voluntarios inscritos. ¿Qué te parece, Ana, que vamos a ver esta nota que preparó nuestra corresponsal en España, Francina Islas, que tiene que ver con el proceso de consultas precisamente, y regresamos? Muchas son las interrogantes sobre lo que pasará el próximo 9 de noviembre. Ante la ilegalidad de convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, el líder de la Generalitat, Artur Mas, canceló esta convocatoria y la cambió por una consulta, que sin validez oficial también tendrá urnas y papeletas. La ley de consultas yo no considero que sea inconstitucional, porque es una ley que se hace de acuerdo con la competencia que tiene el Estatuto de Autonomía de Cataluña y desarrolla unas formas de pronunciamiento, de participación política, que además es correcta y necesaria en los tiempos que tenemos, más que necesaria en los tiempos que tenemos, unas formas de participación política de los ciudadanos en las decisiones importantes de la comunidad. Por lo tanto, en sí mismo, lo que es la ley de consultas no es inconstitucional. ¿Qué ocurre? Que sí puede ser inconstitucional la pregunta. Una pregunta, pero no es la ley, es una determinada actuación de la ley, una determinada consulta en base a esta ley, la que la pregunta pueda resultar que tiene un ámbito de decisión que no solamente corresponde a Cataluña, sino a todo el Estado. Bueno, ahí es algo opinable, pero estaríamos hablando entonces del decreto de convocatoria, que donde se establece la pregunta, pero no de la ley de consulta en sí mismo. Si lo que se hace es una actuación
de carácter privado para conocer la opinión de los ciudadanos de Cataluña, pues eso no se puede prohibir. Sería el colmo que se prohibiera, ¿no? Porque, vamos a ver, hay un derecho a la libertad de expresión también de los ciudadanos, ¿no? Para llevar a cabo esta consulta ciudadana, el líder del gobierno catalán convocará a 20.000 voluntarios y abrirá 600 puntos para votar que estarán disponibles por 2 semanas. Yo creo conveniente que el pueblo de Cataluña, ya que oficialmente no se puede establecer, pues se haga de una forma semioficial, de una forma privada, pero a los ciudadanos de Cataluña se les pregunte. ¿Tendrá el mismo valor? No tendrá el mismo valor, pero tampoco lo tendría una consulta hecha en las condiciones que se estaban marcando, de prohibición y demás, pero sí tendrá un valor de manifestación. El gobierno de Mariano Rajoy espera más detalles sobre esta nueva convocatoria para vigilar que no incurra en ilegalidad. Algunos especialistas consideran a esta consulta como un primer paso hacia las elecciones plebiscitarias, 2 fuerzas en tensión que seguramente darán mucho de qué hablar en las siguientes semanas. Las elecciones plebiscitarias traen en un pronunciamiento muy radical terminan con un pronunciamiento del Parlamento de Cataluña que lo que haría es bloquear la situación, bloquearla, no solucionarla, ni en un sentido ni en otro, y eso es malo para todos. Bueno, pues ahí tienen una consulta que no tendrá impacto legal, pero sí mediático y respecto de la construcción de opinión pública muy importante. Ana, si el resultado es positivo, ¿cuál sería el impacto mediático de opinión pública? ¿Esto podrá presionar para la creación de un nuevo parlamento o precipitar las elecciones? Primero, es un proceso participativo. No es obviamente una consulta por los términos, y lo que se pretende es auscultar a la ciudadanía, mostrar tanto a España como al resto de los países que Cataluña es una nación y quiere ser un país, y conocer lo que realmente la sociedad catalana quiere. Por eso comentábamos la pregunta, no es una pregunta binaria, sino lo que se quiere es qué quiere la gente. Y cabe mencionar que es posiblemente el primer proyecto independentista no nacionalista, no es ético, no es de carácter étnico. Es un proyecto de nación, nacional, que es inclusivo. Por ejemplo, no es necesario que hables una lengua, que hables otra, que tengas un apellido, que vengas de fuera o que hayas nacido, sino que tú te consideres como tal y quieras participar en este proyecto. Muy bien. ¿No? Y decir, sobre todo a través de este proceso participativo, cuál es la idea que tiene la mayoría de la población en este sentido. Muy bien, Ana, ¿qué te parece que me acompañas a una pausa y regresamos? Vamos a continuar. Una Cataluña independiente tendría que sostener a 1.200.000 pensionistas y 821.000 desempleados. Su población económicamente activa fluctúa en los 3.700.000 personas. Cada año, España vende 300.000 vehículos a la Unión Europea. El 25% de estos se fabrican en Cataluña. Fuentes del sector coinciden que si la apuesta soberana prospera, las grandes marcas emigrarían a la República Checa. Bueno, vamos a la siguiente entrevista que preparó nuestro compañero Jordi Arenas y regresamos. Nunca en 300 años el clamor independentista catalán había alcanzado el furor de los últimos días. El pasado 11 de septiembre, millones de personas salieron a la calle para exigir un sí independiente. Yo subrayo 2 aspectos muy importantes. El gobierno de la Generalitat, el gobierno catalán, ha venido haciendo una pedagogía del nacionalismo, de las virtudes del nacionalismo, extraordinario. El gobierno español ha sido incapaz
incapaz o no ha querido hacer una pedagogía de las virtudes de la Unión. Independientemente de la prohibición por parte de la Suprema Corte Española para llevar a cabo la consulta prevista, consulta que tenía todo el cariz de un referéndum disfrazado, ¿es viable una Cataluña como país independiente? A largo plazo sí. El problema es el trecho que debería discurrir desde la declaración de la independencia, y eso dependerá también de la forma en que se haga la independencia, hasta su ingreso o reingreso en la Unión Europea. Ese trecho puede ser largo y muy doloroso. Y este proceso empezaría con la separación automática del país catalán de la Unión Europea. Conlleva también la salida del mercado integrado. Es decir, que teóricamente habrá que poner una barrera entre Cataluña y el resto de España, y entre Cataluña y el resto de los países de la Unión Europea, por supuesto. Esto no se ha negociado, no hay precedente. Una vez fuera de la Unión, por lógica de supervivencia, Cataluña tendría que solicitar su reingreso y las negociaciones no serían fáciles. El ingreso en la Unión Europea no es un asunto bilateral, es una cosa que afecta al resto de los países de la Unión Europea. La readmisión se tiene que consentir por unanimidad. Y yo no voy a especular sobre si España entonces se opondría o no. Hay otros países que no ven con agrado la independencia de Cataluña. No lo ven, no lo dicen, por supuesto. Es un asunto interno, pero no lo ven. ¿Por qué? Porque la secesión de un Estado miembro va en contra de la lógica de la Unión Europea. Cataluña sentaría un peligroso precedente. Sin embargo, hay algo seguro: los catalanes no quitarán el dedo del renglón. Ahora, eso sí, una respuesta clara. En el siglo XXII, por ejemplo, Cataluña estará en la Unión Europea, si es que la Unión Europea existe. Pues ahí tienen toda una visión de Ángel Viñas para considerar a Cataluña como independiente. Ana, quedó pendiente en el segmento anterior establecer si la consulta es mayoritariamente a favor del sí al cuadrado, y es opinión pública, porque decimos no tiene impacto legal porque está suspendida por el Tribunal Constitucional la consulta y lo que se pueda resultar de ella. En este sentido, ¿cuál es la presión para la configuración de un nuevo Parlamento al cual todavía le faltan 2 años más por cumplirse? ¿Cuál es el impacto? El proceso de independencia catalán es lento, pero es muy democrático. Entonces, este primer proceso es esta consulta, este proceso democrático en el cual la gente hable, para que después, posiblemente, un referéndum, unas elecciones anticipadas en la cual los principales partidos soberanistas que propugnan el derecho a decidir y el derecho a decidir sí, sí, estén en estas nuevas elecciones, tengan un tema común, que es el que ha permitido, por ejemplo, hacer esta consulta. Un nuevo Parlamento empujaría un referéndum. Exactamente, ¿no? Con un punto de común único y principal, que sería la independencia. Obviamente no se puede declarar la independencia de manera sorpresiva de este momento. Nosotros hemos estado mucho tiempo y seguimos en el Estado español. Es como un divorcio. Si las relaciones no son buenas, lo mejor es establecer un divorcio, pero un divorcio en términos de igualdad, haciendo obviamente una separación, pero dialogada, en la cual se puedan ver los temas que tenemos conjuntos y cómo se pueden ir llevando hacia la independencia, proclamar la independencia, ¿no? Ahora bien, ¿podrían subsistir Cataluña como país? Fuera del aire platicábamos precisamente sobre el índice de desarrollo humano que mide el Programa de Naciones Unidas, el PNUD, para el desarrollo, y tú hablabas de que los 10 países con el mayor índice de desarrollo humano son curiosamente países muy pequeños. ¿Cuáles son las oportunidades de Cataluña en un proceso independentista que les diera así en un futuro después de este Parlamento nuevo, etcétera? ¿Cuál sería el panorama, hipotéticamente hablando, de este país? Sí, muchas veces te preguntan, ¿no?
Cataluña es un país muy pequeño. Bueno, somos 7.500.000 personas, ¿no? Una geografía que puede ser más o menos como Suiza, y eso realmente el índice de desarrollo humano del PNUD, en los 10 primeros países con el mayor índice de desarrollo humano, 7 son pequeños. Por ejemplo, también nos preguntan, ¿no? ¿Y Cataluña qué haría en Europa? ¿Dejaría de estar en la Unión Europea? No se sabe. Primero, es un proceso que no hay un caso parecido hasta ahora, y además siempre es bueno hacer como comparativos. Por ejemplo, Liechtenstein o Andorra no están en la Unión Europea, pero tienen el euro. Suiza, que ya te digo, tiene más o menos la población parecida, y también geográficamente. Pero más que estados, Liechtenstein y Andorra representan entidades sui generis para el derecho internacional, que no sería la posición de Cataluña, que lo que quiere es realmente su independencia. Tendría, por ejemplo, hay el temor de que la industria automotriz se trasladara, por ejemplo, de Cataluña a la República Checa en caso de que hubiese una secesión de estados. ¿En qué panorama queda Cataluña en un posible proceso de secesión de España? Por ejemplo, la deuda, más de 1,5 millones de desempleados, más de 1,5 millones de pensionistas. ¿Tendría Cataluña la capacidad para subsistir como un país? Bueno, Cataluña es reconocido que ha sido siempre uno de los motores industriales y económicos del Estado español. Por ejemplo, hay un déficit fiscal de 16.000 millones anuales. Cataluña contribuye al 16 y pico % del PIB y recibe de Madrid, donde van todo este dinero, regresa solo un 8,4%. También lo que comentas de la industria automotriz, si una industria automotriz alemana, pongamos por caso, está ubicada en Cataluña y produce, difícilmente a esta empresa el hecho de que Cataluña sea un Estado independiente tendrá algún problema. Seguirá igualmente el tejido económico e industrial de Cataluña se mantendrá. Es difícil que por ese tema las empresas dejen de estar en Cataluña, cuando la historia de Cataluña reconoce el tema económico industrial siempre ha sido muy importante. Bueno, pues ahí tenemos todo un escenario de posibilidades. Estaremos atentos a la consulta del 9 de noviembre. Ana, te agradecemos muchísimo por haber estado en este programa. Esperaremos el resultado, y a ustedes en casa, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias.